Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast y seguimos en la serie de psicorrituales. Y hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Guarda este episodio porque te va a servir muchísimo. Y vamos a trabajar acerca de los síntomas físicos, o sea, enfermedades que van pasando de generación en generación y que queremos cortar. Entonces, en este episodio particularmente, vamos a trabajar con ese síntoma que tú dices, pero es que siento que este síntoma no es mío, siento que viene de algo viejo, siento que está relacionado con mi familia o con mis ancestros. Este episodio te va a servir mucho porque le vas a dar luz, conciencia, vas a transmutar ese síntoma en aprendizaje. Ojo, aquí hay un disclosure muy importante, siempre obviamente ve con tu médico, siempre sigue tus tratamientos. Lo que estamos haciendo aquí es darle un significado diferente a esa enfermedad para que puedas mirarla diferente, ¿sí? Pero no sustituye ningún tratamiento médico ni nada. Ya te lo dije. Ahora, vamos a trabajar con este tema de los síntomas físicos. A mí se me hace tan importante porque he trabajado muchísimo yo soy súper sensible y yo decía que yo era como muy achacosa porque mi cuerpo siempre está mostrando cosas, siempre está sacando temas y así. Y yo en algún punto, ya hasta hace poco, me peleaba mucho con eso y decía, "Ay, ¿por qué otra vez? O sea, otro síntoma, si estoy trabajando tanto en mí". Y luego empecé a ver los síntomas con mucho amor, que es lo que quiero que hagamos en estos episodios, en este episodio particularmente. Empecé a ver con mucha compasión el síntoma y empecé a decir, wow, o sea, mi cuerpo está tan conectado con mi self, con quien verdaderamente soy, que me muestra luego, o sea, hay algo ahí para poder actualizarlo, para poder sanarlo, para poder trascenderlo. Entonces, bueno, ¿qué pasa con las enfermedades físicas? ¿Qué pasa con los síntomas físicos? ¿Por qué pasan de generación en generación? Ok, esto ha sido el resultado de muchos años. Ahora, obviamente tenemos muchos factores en nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, nuestra salud depende de muchos factores. Hay un factor para mí que es un factor psicosomático, ¿sí? Ese factor psicosomático, desde lo que yo he estudiado, tiene que ver con muchas veces trauma, ¿sí? Y trauma transgeneracional. Em, yo estudié biodescodificación, soy la primera generación en México que estudié con Kristen Flesch, ojalá que vea este episodio. Y cuando yo empecé a estudiar biodescodificación junto con constelaciones, me di cuenta pues de lo que estaba relacionado, ¿sí? Como las dinámicas familiares con los síntomas físicos, con los bioshocks o los traumas que han pasado nuestros ancestros y que hemos pasado nosotros. Y cómo el cuerpo siempre habla, ¿sí? El cuerpo siempre nos va a decir lo que, sí, ahora sí que lo que la boca calla, ¿sí? Y conocí a uno de los maestros que más quiero, que espero que escuche este episodio, el doctor Rubén Poplawski, y él me enseñó muchísimo acerca de los síntomas físicos, y que además el doctor Poplawski va a estar pronto en un episodio, homeópata. Y él me explicó y me dijo, Verón, es que todos los síntomas van a mostrar aquello que no te permite sentir. Y eso aplica para ti, pero también todo lo que tus ancestros no se permitieron sentir, ¿sí? Entonces, como nosotros de alguna u otra forma somos los que estamos sintiendo lo que no sintieron, pues obviamente esos síntomas van pasando de generación en generación. Cuando tú ves ese síntoma y lo que quiere decir, lo que quiere mostrar, y lo recibes y sientes esas emociones que no fueron sentidas, tenemos esta capacidad de neutralizar ese síntoma, ¿ok? Tenemos esta capacidad de alquimizar, ¿sí? De transmutar de un síntoma que es a lo mejor molesto, que queremos que se vaya, que lo queremos rechazar, a un aprendizaje, a un mensaje que nos está diciendo ese síntoma. No quiero generalizar que todas las enfermedades vienen de cierto o otras cosas, o sea, no te voy a decir, todas las enfermedades de la piel son esto, todas las enfermedades, porque yo creo que todas las personas somos diferentes y cada quien interpretamos, vivimos las experiencias diferentes. Sabemos, de acuerdo, por ejemplo, al doctor Gabor Mate,
que el trauma no es lo que te pasa, sino como tú vives eso que pasa. Entonces así vivimos la vida. Cada quien la vive, la interpreta y la experimenta de diferente forma, de acuerdo a su sistema de creencias, de acuerdo a su contexto. Entonces, obviamente, cada quien va a generar síntomas diferentes ante el mismo evento, inclusive. Ahora, ¿qué sabemos en el tema de los bioshocks? Que estudió mucho el doctor Hammer, que bueno, el doctor Hammer no le fue tan bien con sus investigaciones porque pues se lo funaron muy fuerte, pero bueno, tiene cosas muy valiosas, ¿sí? Él decía, el síntoma es la mejor forma que tiene el cuerpo de sanar, ¿sí? Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo que el síntoma es la mejor forma que tiene el cuerpo de sanar? Claro, es la forma que encuentra en ese momento para sanarse, para que sobrevivas, para que vivas, ¿sí? Y si lo conectamos con el tema de trauma, pues sí, el cuerpo hace modificaciones para que pueda sobrevivir ante ciertos traumas, ¿sí? Por ejemplo, porque se les olvida que somos animalitos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo soy un conejito y entonces viene un depredador, ¿sí? Viene un lobo, que el conejito sabe que no va a poder pelear, ¿cierto? O sea, el conejito sabe que lo mejor que puede hacer es huir o congelarse, hacerse el muerto, ¿sí? Y entonces va a decidir su biología de acuerdo a lo que sea más sabio para que pueda sobrevivir el conejito. Ahora, si estamos en el tema de un león, pues el león tiene su propio mecanismo de supervivencia, por el cual el león, obviamente, su mejor mecanismo va a ser luchar, porque sabe que tiene la biología para eso. Entonces, cada uno de nosotros vamos a, de alguna otra forma, elegir de manera inconsciente cuál es la forma en la que podemos sobrevivir ante ciertas bioshocks o traumas. Ahora, estos traumas se guardan en el cuerpo. Por eso siempre les digo, híjole, es que el trauma a veces lo queremos sanar platicándolo, pero no, el trauma se va a tener que sanar en el cuerpo, porque está en el cuerpo. Y entonces, ¿qué tiene que ver los síntomas transgeneracionales ancestrales con eso? Pues obviamente nuestros ancestros pues están traumatizados, o sea, vivieron muchas cosas y ellos no pudieron a lo mejor tener los recursos, las oportunidades, lo que sea que nosotros sí tenemos hoy para poder decodificar, reinterpretar o darle un sentido diferente, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a darle a nuestro cerebro, a nuestra mente, una nueva información, ¿sí? Yo se los he dicho esto mucho, que es como tienes tu celular y de pronto tu celular te dice, ya es importante una actualización del iOS, ¿verdad? Bueno, si es iPhone, pero si es otro te va a decir, tienes que actualizarlo, hoy en la noche se va a actualizar. Bueno, eso es igual nosotros. Tenemos que actualizar la información que está en nuestro inconsciente, porque esa información ya no está vigente, ya no es válida. Los síntomas físicos representan desde la visión psicosomática todas esas informaciones de adaptaciones biológicas que tuvieron que pasar para que sobreviviera tu sistema, tu familia y tú, y que hoy tenemos que actualizar. Espero que haya sido clara porque ya sé que es un poco complicado. Entonces, ¿qué es lo que decía o dice mi maestro Rubén Poplawski acerca de esto? Si hay un síntoma, recíbelo. Recíbelo y siéntelo, ¿sí? Porque ese síntoma no lo pudo sentir nadie más que tú en tu sistema. Y entonces, si no sientes, entonces te va a venir otro síntoma que te vas a sentir eso que no te dejaste sentir. Ejemplo, un día estás en un lugar y de repente viene alguien y te empieza a gritar y tú te quedas congelado y no puedes reaccionar y pasa 1, 2, 3 días y de pronto te enfermas de la garganta. Estoy haciendo un ejemplo. Y entonces tú el dolor de la garganta te hace que te enojes y entonces te enoja el dolor de la garganta, entonces te da fiebre. Estoy hablando de ejemplos. Y entonces, ¿cuál sería la solución? Pues obviamente me sirve tomarme el antibiótico, pues sí, esa es la solución física, que hay que hacerla. Pero ¿cuál sería la solución psicosomática o la solución más profunda? Que puedas recibir eso que te hizo sentir esa experiencia. Eh, por ejemplo, el que te gritó la persona y que no pudiste gritar o que no pudiste empujar o lo que hubieras querido hacer, porque el sistema nervioso quiere hacer un cierre de esa necesidad biológica que tuvo,
¿sí? Como animalitos tenemos estas necesidades biológicas. Decimos, es que hubiera querido pelear, hubiera querido correr, hubiera querido golpear, lo que sea. Entonces, al no terminarse, el cuerpo va a hacer una adaptación ante eso. Entonces, em, ¿qué pasa si nosotros bloqueamos o nos resistimos hacia eso porque no es socialmente aceptable, porque me congelé y no pude procesar? Pues el síntoma se va a encargar de hacerlo. Y si nosotros no recibimos la emoción que nos da el síntoma, entonces va a surgir otro síntoma. Entonces podría decirse que nuestros síntomas son nuestros mayores maestros. Y nos daría una visión mucho más integral y mucho más interesante de la experiencia humana, ¿verdad? Que no somos seres pues no somos para nada lineales y que no somos seres simples, ¿ok? Que hay una conciencia atrás de todo. Entonces, a mí se me hace fascinante y por eso hago lo que hago, de decir, wow, ese síntoma nos puede llevar a algo muy profundo y puede llevar a un despertar de conciencia, no solo de ti, sino de todo el sistema, ¿sí? Nos puede llevar a un síntoma, a una reflexión acerca de qué es lo que esto nos viene a actualizar a todos. Y ojo, cuando digo a todos, no me refiero a todos solamente en tu familia, me refiero a todos. Por eso en el podcast te digo, si sanas tú, sanamos todos. O sea, si yo puedo reinterpretar mi experiencia humana, esta información que está en el campo está disponible para ti también. Si yo puedo utilizar los síntomas como mecanismos de activar mi conciencia y de darme cuenta de cosas, como de, yo les digo como de salto, ¿sabes? Como si te subes a un trampolín y eso te va a llevar a otra cosa. Te subes a otro trampolín y eso te va a llevar a otra cosa. Entonces, hoy vamos a trabajar con todos esos síntomas en el sistema familiar que se están repitiendo porque no hay nadie que lo reciba. No hay nadie en la familia que diga, espérame, en vez de estarnos peleando con este síntoma, míralo, reconócelo y siéntelo. Ríndete, no ríndete de que déjate morir de cáncer. No, obviamente sería una decisión completamente absurda, porque lo que quiere el sistema y lo que quiere la conciencia es que vivas. Obviamente, primero la vida, ¿sí? Sin embargo, además de tus tratamientos, además de tus medicamentos, además de lo que tengas que hacer, ¿qué te parece si lo haces en conciencia plena de lo que estás sintiendo, de lo que está pasando, de las creencias raíz o del trauma original, que es el BioShock, y de aquellas cosas que lo dispararon, porque eso también es muy importante. El síntoma muchas veces surge cuando algo lo dispara, ¿sí? Cuando surge algo y ¡paz! Se destapó el síntoma. Pero eso no quiere decir que sea la raíz, el programa del síntoma. Eso quiere decir que algo pasó antes y que es el disparador, que es ¡paz! Lo que destapa, yo siempre les digo como la tachuelita, como el tag, que nos va a llevar a, ¡oh, qué interesante! Esto tiene que ver con algo más antiguo que esto. Y entonces, ¿cómo puedo sanar ese primer BioShock si yo me estoy resistiendo a no quiero no quiero sentir esto, no quiero esto? Entonces, esto me parece muy interesante porque también el doctor Rubén decía, es que hay que confiar en que Dios te manda las experiencias que son perfectas para tu evolución. Y cuando tú aceptas el síntoma, cuando dices que sí, aceptas también la voluntad, ¿sí? De eso que es más grande que tú y que te está diciendo, esto es una bendición, esto es un regalo, esto te va a hacer un cambio, ¿sí? Esto te va a hacer cambiar tu vida, esto te va a hacer elegir diferente, esto te va a hacer soltar, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué sabemos de los síntomas a nivel transgeneracional y por qué se van pasando de generación en generación? Sabemos que hay ciertas lealtades, se conocen lealtades, que es, por ejemplo, me ha pasado en casos de que los hombres se han muerto pues de enfermedades del corazón y se muere el abuelo y luego se muere el padre y luego el hijo. Sí, no, bueno, hay veces que las repeticiones son 5 o 6 generaciones, ¿eh? Y siempre vamos a mirar el primero que murió de eso, siempre, siempre. O sea, si tú tienes el síntoma y dices, pero diabetes, yo te voy a decir, a ver, vamos a revisar
¿dónde está el primero que se enfermó de diabetes? ¿Cómo fue su historia? ¿Qué eventos o qué bioshocks o qué traumas pasó esta persona? Porque esa información, esa creencia es la que va pasando de generación en generación, ¿sí? Entonces, sí, a lo mejor este primer hombre dijo, la vida es muy dura, tengo que luchar para darle de comer a mis hijos, la vida es supervivencia y esas son las creencias que tenía esta primera persona. Esas creencias van pasando a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente generación. Entonces, lo que hacemos siempre es revisar el primero o la primera. Recibimos el síntoma, o sea, recibe eso que te hace sentir frustración, tristeza, impotencia, enojo, ¿ok? Todo eso que te hace sentir, recíbelo, siéntelo, porque es una etapa muy cañona, oigan, porque muchas veces no lo quiero sentir, nomás dime qué es, ¿sí? Como si quisiéramos vivir la experiencia de la vida solo a nivel mental, ¿verdad? No, pues no, tenemos un cuerpo y tenemos un cuerpo emocional, o sea, vivimos la experiencia a través de todo lo que somos. Entonces sentimos esa emoción que no quisimos sentir y que nuestros ancestros tampoco quisieron sentir, porque son emociones incómodas y lo soltamos y actualizando, ¿sí? Esa información, diciendo, abuelo, bisabuelo, ahora veo que la forma en la que tú viviste fue sobreviviendo y que tú quisiste salvar a tus hijos, a tu esposa y sobrevivir y que tú cargaste con este síntoma. Ahora me doy cuenta que este síntoma es tuyo y te lo devuelvo, ¿sí? Te lo regreso y te pido tu bendición para que yo pueda hacerlo diferente. ¿Cómo ven? Qué bonito, ¿verdad? Sí, qué bonito. Entonces, aquí lo importante es tener conciencia de dónde viene el síntoma, qué es lo que me hace sentir, cuáles son las creencias alrededor de ese síntoma y actualizar la información, actualizar el software que está en nuestra mente inconsciente, actualizarnos a nosotros mismos. Creo que vivimos en unos tiempos ahorita en donde tenemos que actualizarnos, ¿sí? O sea, reconocer quiénes somos, reconocer que somos seres espirituales en una experiencia humana y empezar a cambiar toda esta información que está en nuestro ADN y en nuestra mente inconsciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer algo súper bonito, que es un protocolo que yo aprendí en biodescodificación con con el maestro Christian Flesch, y se llama el protocolo de la bolita. Esto lo quise mezclar en el psicorritual de hoy para que podamos aplicarlo también a nivel ancestral. Entonces, lo que vamos a hacer es, quiero que en esta hoja pongas el síntoma que quieras trabajar hoy. No sabemos si sea transgeneracional, no sabemos. Tú elige el síntoma que tú quieras, ¿sí? A lo mejor dices, quiero trabajar, y puede ser un síntoma mental también, ansiedad, depresión, lo que tú quieras. Pon ese síntoma y di, ok, hoy quiero trabajar bueno, yo voy a trabajar, les había platicado en mis historias que me empezó a como a dar brotes como de acné y dermatitis. Entonces, vamos a trabajar eso y pones aquí acné, dermatitis, ¿sí? Haz de cuenta que yo voy a trabajar ese tema, tú pones el tema que tú quieras. Vamos a doblar y vamos a hacer bolita, ¿ok? Si se va a escuchar esto. Ok. Vamos a hacer bolita ese síntoma, ¿sí? Y vamos a respirar profundo. Este es un ejercicio súper poderoso. Ok, inhala y exhala. Tienes tu síntoma en tu bolita. Y quiero que esta bolita la pases por tu cuerpo. Y vas a empezar a sentir cositas. Vas a empezar a sentir cosas. A mí me empezó a dar como un poco de náusea, sí, como malestar en el estómago. Voy a empezar a pasarlo a ver qué pasa, como explorando mi cuerpo, la información que hay ahí. Y a mí, como que en esta zona es donde siento más como náusea, como asco a lo mejor. Ok, respira y explora. Puedes bajar un poquito las piernas. Si quieres lo puedes bajar hasta tus pies, la espalda. Pasa esta bolita por todo tu cuerpo. Te vas a dar cuenta de tanta información que hay. Y entonces quiero que pongas esta bolita en donde esté más intensa el síntoma, más fuerte, como que, ok, a mí creo que sí, aquí como aquí.
Entonces déjalo ahí donde está más intenso el síntoma y velo llevando a esas sensaciones. Ok, y se va a quedar en algún lugar, siento aquí. Y voy a dejar entrar eso que se siente. A veces no le podemos poner nombre, a veces decimos, pero se siente como una cosa viscosa, se siente como algo rugoso. En mi caso se siente como enojo, ¿sí? Como enojo. Entonces recibe eso, esa emoción. Y ahí vamos a dar este paso del maestro Rubén, que es recíbelo. Él decía, recibe este encabronamiento. Él dice, recibe este encabronamiento. Encabronamiento o lo que sea, oigan, porque puede ser que te surja mucha tristeza o puede ser que te surja mucho miedo y entonces siente ese miedo. En mi caso siento como mucho encabronamiento, como frustración. Entonces recibe esta frustración o esto que estás sintiendo. Okay, déjalo entrar y haz esta pregunta: ¿qué necesito? ¿O qué necesité? ¿Okay? ¿O qué necesito a alguien? ¿Qué se necesita hacer con esto? ¿Sí? Porque necesitamos dar una validación a esto. Hay un enojo, hay una frustración, hay una impotencia. La valido. ¿De quién es? ¿De quién es este enojo? ¿A quién le pertenece este enojo? Respiro y me va a llegar. A lo mejor es tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu abuela. A lo mejor es tu niño interior. A lo mejor eres tú de bebé, de niño. Necesito expresar esto. Necesito validar esta emoción. Y tú valídala, como si dijeras, te miro, te valido. Tienes toda la razón de sentirte así. Y si no es tuyo, entonces te lo entrego. Así, tal cual. Y vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a aventar esa bolita así. Regrésala hacia donde pertenezca. Porque puede ser que sea algún ancestro, pero también puede ser que sea del pasado, de alguna línea de tiempo, de otro tiempo, otro espacio, otra generación, y regrésala. ¿Sí? Observa tu cuerpo. Y observa qué pasa, ¿sí? ¿Qué cambió? ¿Hay algo que surge nuevo? Ya validé, ya sé lo que necesito hacer, que soltar, que liberar, que regresar a esto a quien le corresponde. Y ahora me pregunto a mí misma, a mi mente superior, ¿cuál es esta creencia o estas creencias que necesitan ser cambiadas? Y para hacer esto, vamos a prender una velita. Me encantan las velitas, ustedes saben, las velitas blancas. Entonces vamos a prender una velita blanca que represente iluminar estos nuevos sistemas de creencia, o sea, regresar esos sistemas de creencia que no son míos. Y a lo mejor me surge esta creencia, ¿sí? La vida es injusta, o el mundo me daña, o estoy como haciendo esta reflexión, ¿no? Como el mundo es difícil, o empieza a revisar todas estas creencias y empieza a iluminar reconociendo que tú no eres eso, que tú no eres esa creencia, ¿sí? Y entonces quiero que empieces a programar. Acuérdense que el agua es súper programable. ¿Se acuerdan del doctor Emoto? Masaru Emoto, que él decía que puedes programar el agua y que el agua, cuando haces como estos experimentos de laboratorio, cambia su química. Entonces vamos a programar esta agua, como ven, con estas nuevas creencias, como soy salud perfecta, reconozco quién soy, ¿okay? El mundo es sencillo, es fácil, la vida es maravillosa, merezco todas las bendiciones. Yo sé quién soy, y una frase muy bonita, yo soy quien soy, ¿sí? Reconocer el yo soy el observador de esta experiencia. Y vamos a programar esto, llenándolo de buena onda, de vibrando alto. Vamos a poner todo el vibrando alto. Imagina todo lleno de cosas, bendiciones, cosas lindas en tu vida, en tu experiencia, cómo cada una de tus células va a tomar esto y simplemente vamos a tomar esto. Hasta se oyó, ¿verdad? Toma toda esta agua, imaginando que esta agua
va a sanar todo tu cuerpo, todas tus emociones, todas esas emociones y toda la información que puede estar en tus células, en tu ADN, en los electrones, en ya sabes, todo. Vámonos a nivel cuántico. Y entonces simplemente voy a agradecer mi capacidad de co-creación, mi capacidad de manifestación, mi capacidad de poner la intención y de transmutar y de ser un alquimista y un mago. Y entonces todos estos síntomas físicos vienen a mí a recordarme que puedo transmutarlos. Entonces, muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado este ejercicio de psicomagia, este ejercicio, esos psicorrituales que son para ti, pero también son para todos, que me fueron entregados a mí, pero también son entregados hacia ti. Y bueno, pues gracias por todos sus comentarios, gracias porque estamos en los charts, como un podcast que se escucha en muchísimos países. Y me siento muy agradecida y muy orgullosa. Y bueno, recuerda que nos escuchamos el siguiente miércoles y si sanas tú, sanamos todos. Gracias y bye bye.